Estimados compañeros, buenas tardes o buen día para los compañeros de Latinoamérica que nos escuchen. Mi nombre es Gianluca Rovesti y soy un cirujano y trabajo en Italia. Y quería esta tarde compartir con vosotros mi experiencia sobre esta técnica que estamos desarrollando desde un par de años de la XTPLO. Este es el último webinar de la serie que ya hicimos a lo largo de estos meses y paramos un rato en agosto para el verano y vamos empezando de nuevo en otoño con otros temas. Unas sugerencias para atender a este webinar es el hecho que si hay problemas podéis escribir a la columna con texto, a la columna a la derecha, en la columna a la derecha de la pantalla, ¿vale? Por lo cual, y esto es el mismo sitio donde podéis hacer preguntas también. Por lo cual, si tenéis preguntas, al final del webinar voy contestando, si puedo, por supuesto, a las preguntas que tengáis. Vale, empezamos porque yo creo que ya está listo para empezar y miramos si todo va funcionando, que siempre es un poco un tema. Vale, espero que todo puedan mirar. La técnica es XTPLO en el sentido que está un poco, la técnica original, por supuesto, es TPLO, está un poco genéticamente modificada y ahora vamos mirándola, voy compartiendo con vosotros. Tengo este anuncio para aclarar el tema. Yo estoy involucrado también desde el punto de vista de la empresa, soy el director técnico de la empresa, tengo acciones, por lo cual esto es para aclarar que esta disclosure, esto no significa que, por supuesto, estoy muy interesado en los temas, pero al mismo tiempo voy a poner mi cara en todos los temas que voy presentando, por lo cual, por supuesto, espero que sí son beneficiosos y son útiles para mí, puedan ser lo mismo para otros. La XTPLO, ¿cómo ha empezado? Decimos que los objetivos del proyecto eran de dos tipos, relacionados con los implantes y relacionados con la técnica quirúrgica. Los objetivos relacionados con los implantes no siempre son tan sencillos como aparecen, porque tener un buen implante a menudo es menos sencillo que lo que se puede pensar, ¿vale? Estos objetivos son bastante estandarizados, por lo cual el implante tiene que ser sencillo de usar. En este caso concreto, tiene un punto bastante específico porque el diseño tiene que ser basado sobre la anatomía. ¿Cuál es la anatomía? Por supuesto, anatomía de la tibia, pero antes de la rotación o después de la rotación. Y yo creo que a menudo muchos implantes que tuve la opción de valorar y que tenían problemas realmente, era debido al hecho que va a cambiar algo después de la rotación en la anatomía de la tibia, ¿vale? Y elegimos hacerlos compatibles con los sistemas de tornillos más difusos. Esto porque de esta manera, quien ya tiene tornillos de otras empresas, este sistema, por ejemplo, puede usar los tornillos Sintes. Por lo cual, si ya usáis tornillos Sintes, se puede usar sin problema y sin
tener que comprar nuevos implantes. Esto es la lógica de este tipo de tratamiento y con costes competitivos. Esto es otro tema más comercial, pero ya todos sabemos, creo, que en veterinaria el tema del coste es un tema diario, por lo cual es un tema que tenemos que valorar, ¿vale? Por lo cual, ¿qué significa diseño basado en la anatomía de la tibia después de la rotación? Significa esto: si yo tengo la rotación en el modelo 3D de la tibia que ya tiene el corte de la TPLO, puedo mirar a todos los trayectos que creo que es importante que sigan para no tener problemas. Sobre todo el más grave es tener tornillos que puedan entrar en el espacio articular, por supuesto. Por lo cual, de esta manera podemos estudiar un poco cuáles son los trayectos que se pueden usar para conseguir este tipo de resultado, y la placa tienes un poco que adaptarse a este tipo de trayectos, porque la placa realmente solo es el medio que va estabilizando y va, es una herramienta estática y va estabilizando los tornillos para que las relaciones entre los dos fragmentos de tibia se mantengan la que ya elegimos antes, porque esto es el resultado del procedimiento, si conseguimos mantenerlos como ya hemos planificado, ¿vale? Los objetivos relacionados con la técnica son distintos, hay varios puntos: definir las referencias anatómicas, valorar críticamente el uso del JIG, de la guía intraoperatoria, que fue introducida por Slocum, y ahora hay muchas empresas que la van produciendo y lo vamos valorando, este uso. Ejecutar la osteotomía cuanto más repetible y según unos criterios que nos permitan prever dónde vamos dirigiendo la osteotomía y facilitar la fase de rotación, que es un poco la peculiaridad de esta técnica. Por lo cual, empezando desde las referencias anatómicas, la tibia, nosotros vamos mirando en el quirófano una parte bastante concreta, que es la cara medial. ¿Okay? La cara medial tiene un aspecto que de vez en cuando es un falso amigo, en el sentido que nos miramos una cara que aparentemente es bastante ancha, es muy grande para poner implantes y todo, pero no siempre es así. Por su forma, por supuesto que es triangular, por lo cual no todos los lados son iguales y tienen el mismo ancho de la cara que nosotros miramos, ¿vale? Por lo cual tenemos que cuidar mucho este aspecto, y la tibia tiene un valgo fisiológico, por lo cual la cara medial es más alta de la lateral y tiene un ángulo, tiene esta inclinación de la cara lateral, por lo cual lo que a menudo se hace o yo hago de manera espontánea o instintiva es el hecho de ponerme perpendicular a la superficie, a la cara ósea, a la superficie ósea que estoy tratando. Y esto puede ser realmente riesgoso, porque si miramos esto, la línea ideal para introducir, decimos, los tornillos, el clavo del jig, si queremos usarlo, lo que sea, no es perpendicular a la superficie ósea. Y a menudo lo que pasa es que nos podemos equivocar e introducirla de esta manera, simplemente porque esta es la manera que la vamos introduciendo perpendicular
a la superficie ósea. Por lo cual, cuando queremos, por ejemplo, poner los tornillos o el clavo del jig, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos puede ayudar a palpar, por ejemplo, la cabeza del peroné, porque palpando la cabeza del peroné tenemos una guía que nos dice si estamos a un nivel para introducir estos implantes que se queda por abajo de la línea articular y no tenemos el riesgo al final de introducir implantes dentro de la articulación, que es una de las complicaciones más feas de este procedimiento. Vale, al final el tema, ¿no?, siempre es quién usa el jig, quién no lo usa. Decimos que hay razones concretas, técnicas, para elegir si usarlo o no. El punto inicial es el hecho donde está el centro de rotación, porque realmente, si os fijáis, el clavo proximal del jig, en principio, sería la aplicación física del centro de rotación del fragmento tibial. Porque si yo voy a insertar el clavo del jig, por supuesto, una vez que he hecho el corte de la osteotomía, el fragmento va girando alrededor del clavo del jig. Y si me voy equivocando en poner este centro de rotación, esto es un problema. ¿Quién tiene conceptos de corrección de deformidades angulares ya sabe que poner el cálculo del CORA, del centro de rotación de una deformidad, y hacer un cálculo que ponga el CORA en su sitio correcto, y después hacer el corte equivocado, poner una bisagra a un nivel equivocado, al final va a dar resultados completamente diferentes de los previstos, ¿vale? Por lo cual es muy importante. Este artículo, que es un estudio de Kowalewski, nos va demostrando cómo desplazar el sitio donde vamos a poner el centro de rotación va a cambiar mucho donde se va moviendo durante la rotación el fragmento proximal de la tibia. Y esto es muy lógico, decimos, ¿no? Vale. Por lo cual, si yo tengo esto enfrente, este esquema enfrente, y voy eligiendo dónde está el centro de rotación, el centro de rotación se pone sobre las espinas tibiales, ¿no? Las eminencias tibiales. Ya aquí tenemos la meseta tibial, aquí, y estas son las eminencias tibiales, y por encima de las eminencias, al centro de la rodilla. Esto es, ¿vale? Por lo cual es fácil entender que en este sitio concreto no podemos poner el clavo de jig. ¿Por qué? Porque ¿quién puede pensar en poner un clavo a través de la articulación de la rodilla? Esto es locura. Por lo cual, por supuesto, usando el jig, vamos poniendo el clavo proximal en un sitio distinto, donde está hueso, no donde se queda la articulación, la línea articular. Y esto es el primer problema, ¿vale? Hay otros temas, por lo cual hay otras razones para no usarlo. La razón más, decimos, sencilla que hay es el hecho que la pregunta es, ¿nos va ayudando en algo? Hay dos estudios, aquí lo voy poniendo, que contestan a este tipo de pregunta, ¿nos van ayudando? Y
aquí podemos mirar que en los resultados de estos autores, en estos estudios, no tienen, poner el jig no tiene una ventaja, no consigue que lo hacemos mejor para la orientación de la osteotomía, la rotación de la meseta o la reducción del fragmento proximal. ¿Y esto qué significa? Significa, por supuesto, que usar una técnica para obtener ventajas verdaderas, por supuesto, solo es un echar tiempo, ¿no? Tiene realmente un sentido concreto, por lo cual esta es una razón. Además, tenemos complicaciones verdaderas. En este webinar no entramos en el tema de la complicación de TPLO porque esto es un tema tan grande, tan extenso, que necesitaría no un webinar, sino un taller concreto solo de este tema. Pero decimos que entre las complicaciones de la TPLO tenemos complicaciones concretas relacionadas al uso del jig. La introducción del clavo proximal del jig ha sido publicado que puede fracturar los cóndilos de la tibia, puede causar una fractura de la tibia si el clavo distal está puesto en la cortical distal de la tibia, es una fisura y puede ser el nivel donde empieza la fractura o la tibia a fracturarse con el uso de la extremidad, por lo cual hay complicaciones verdaderas, pero simplemente el hecho que si no nos ayuda, por supuesto no tiene muchísimo sentido. Podemos valorar cuáles son las razones para usarlo. Y esto es algo que he comentado varias veces con otros compañeros. La inexperiencia, si no tenemos experiencia, puede ser algo que nos ayude. Yo creo que esto no es muy verdadero porque empezar con una técnica, con una experiencia concreta de una técnica, no ayuda, yo creo, en conseguir o aumentar la experiencia usando técnica distinta. Por lo cual yo creo que el cirujano, a un joven que empiece con una técnica concreta sin el uso del jig, puede aprender en hacerlo sin problema, no necesita tener la experiencia previa. Yo tengo la experiencia previa simplemente porque son más de 40 años que me estoy involucrado en estos temas, por lo cual, por supuesto, hice el primer curso de TPLO en Múnich con Slocum en el año 2000 y, por supuesto, en ese tiempo solo se usaba jig porque esta era la técnica que estábamos aprendiendo, ¿vale? Pero esto es tema distinto. La estabilización de la tibia después de la osteotomía, yo creo que esto tampoco es una buena razón, porque yo puedo aseguraros que una vez que hemos hecho la osteotomía, que es el primer paso del procedimiento, no se va a mover nada. No tenemos ninguna forma de inestabilidad, ¿vale? Por lo cual esto no va a ayudar mucho. ¿Puede ser una referencia para la dirección de los tornillos? Sí, puede ser, pero como necesitamos valorar las referencias anatómicas de las cuales hablábamos antes para la introducción del clavo del jig, también necesitamos usar este tipo de referencia anatómica también para los tornillos, por lo cual esto puede ser o no. Puede ser una referencia para correcciones angulares con TPLO, esto sí. Esto yo creo que en mi experiencia esto puede ser algo que ayude. No siempre con el jig puesto de la manera estándar. Esto es un poco basado sobre el tipo de deformidad que vamos a tratar, pero decimos que el uso de los clavos y el jig como referencia para el tratamiento de deformidades angulares, para entender dirección y tamaño de la corrección que estamos haciendo,
esto realmente puede ser, en mi experiencia por lo menos, la única razón verdadera para usar el jig y los clavos que nos dan una referencia visual de cómo vamos moviendo los fragmentos, ¿vale? Y esto en la corrección de deformidades, por supuesto, es algo que nos puede ayudar. Vale, volvemos al principio del tema. ¿Cuál es el centro de rotación de la rodilla? El centro de rotación de la rodilla es el centro que ya hemos valorado, la parte de la sumidad de las eminencias tibiales, ¿vale? Este es el centro. Por lo cual, si yo voy poniendo el clavo, por supuesto no lo puedo poner aquí. Tengo que ponerlo en un sitio un poco diferente. Pero esto que conlleva si voy modificando el centro de rotación. Si yo tengo este centro de rotación, ¿ok? Y voy girando sobre ese centro de rotación, que son las eminencias tibiales, por supuesto puedo prever que el fragmento tibial se va girando de una manera muy lineal, muy correcta, porque está girando dentro de la circunferencia, dentro del círculo. Y esto es bastante lógico, decimos. Si yo pongo un centro de rotación mecánico, como es el clavo proximal del jig, en un sitio que por supuesto es distinto, porque aquí tengo hueso y puedo insertar el clavo proximal y no lo puedo insertar aquí dentro de la articulación. Cuando voy girando la parte proximal de la tibia, por supuesto no puede girar, porque en este caso, por ejemplo, se va moviendo por abajo y por craneal, hacia abajo y hacia craneal, por lo cual no se puede mover. Y como hemos compensado a lo largo de muchos años que esto ha pasado, cuando esto pasaba, simplemente aflojando el jig, ¿vale? Y si aflojamos el jig, el centro de rotación se va moviendo. Y si se va moviendo, la pregunta final es, ¿por qué lo estamos usando si al final no lo vamos realmente usando como lógica del centro de rotación? Y esta es la pregunta que cada uno, creo, puede dar su respuesta. ¿Ok? El otro tema, al final, la técnica no prevé el uso del jig por estas razones, está claro, ¿no? Todo esto para decir que yo opino que el uso del jig no es útil. Esto es la conclusión del asunto. La técnica de rotación tibial convencional, yo creo que todos la conocemos, es introducir un clavo dentro de la parte proximal del fragmento tibial, desde cráneo medial hacia caudo lateral, y al final usar este clavo como palanca para girar del monto que hemos calculado, y esto es un tema concreto, cómo vamos calculando la diferencia. Hay tablas, ¿vale? Por lo cual vamos transformando una medición que es una medición en ángulos en una medición lineal, y al final de nuevo tenemos que cambiarla en una medición en ángulos. Y este cambio no siempre es tan, no digo sencillo, porque sencillo sí es sencillo. Decimos que no siempre es tan previsible, ¿vale? De vez en cuando puede dar problemas. Cuando ya está hecha esta corrección, esta rotación, tenemos que estabilizarla para poner la placa. Y esto se hace ahora mismo con una aguja a través de la tuberosidad tibial, nunca como era en el pasado, por abajo, por la parte distal de la cresta tibial. ¿Por qué? Porque por abajo, en la parte distal de la cresta tibial, vamos creando una fisura
que va creando una fractura de la cresta, ¿vale? A través de la tuberosidad donde se va insertando el tendón rotuliano es el sitio más seguro. ¿Por qué? Porque con la inserción del tendón rotuliano el hueso está muy estabilizado de la inserción por la inserción del tendón rotuliano, por lo cual no se va fracturando, ¿ok? Y esto es más o menos la situación que podemos mirar desde el punto de vista clínico. Pero aquí también hay unos problemas. Problemas con la rotación. Si el clavo es demasiado pequeño, se dobla. Si es demasiado grande, por supuesto, tenemos un riesgo de dañar el hueso. Y el otro tema que siempre me ha molestado de esta parte es entender cuánto sobresale el clavo en la cara caudolateral. ¿Por qué? Porque si el clavo sobresale demasiado, cuando vamos girando, realmente estamos haciendo este movimiento de rotación dentro de los tejidos blandos. Y esta, por ejemplo, es la razón por la cual han sido publicados casos de daños vasculares, de, por ejemplo, daño de la arteria popltea con la rotación, simplemente porque el clavo puede dañar la componente de los tejidos blandos. Y esta es la razón por la cual cuando usaba este tipo de técnica, en general, hacía un abordaje quirúrgico un poco más amplio y me gustaba insertar un dedo en el área donde salía el clavo de la tibia, porque de esta manera podía realmente enterarme de cuánto salía el clavo de la tibia y paraba a insertarlo tan pronto como la punta se salía del hueso, por lo cual no tenía este movimiento de rotación dentro de los tejidos blandos. Pero este tipo y esta técnica nunca me ha gustado mucho. Por lo cual, la primera idea que está a la base de la XTPDO es por qué no se puede, podemos usar la placa para la rotación, en cambio de usar toda esta técnica que nunca me ha gustado. Este concepto de usar la placa para rotar o para reducir o para mover hueso es realmente algo nuevo. Este es un texto de los años 80, Brinker, Permati and Flow, es un texto que para mí ha sido fundamental para mi formación. Es de los años 80 y ya en ese tiempo el tema de poner la placa en el fragmento caudal del ileón, cuando está medializado en las fracturas de pelvis, y usar la placa como palanca para reducir la fractura ya estaba presente, por lo cual no es un concepto muy nuevo, ¿vale? Y al final he pensado, vale, si esto se puede hacer para hacer una palanca tan fuerte como esa, ¿por qué no usar la placa para hacer una palanca? En ese tiempo, por supuesto, no teníamos tornillos bloqueados, eran todos tornillos DCP, o a lo mejor tornillos corticales, ni tampoco DCP. Por lo cual, poner la placa, bloquearla con tornillos bloqueados y usar una pinza de compresión que va moviendo de manera progresiva la placa y por supuesto también el fragmento proximal es algo que me parecía bastante normal, bastante previsible, ¿no? Ok, volvemos a las mediciones. Las mediciones estándar para la rotación son estas. Con la tabla empezamos mirando a cuántos grados de la meseta tibial tenemos que corregir, la vamos transformando en una medición lineal para quedar
al final cerca de los 5 grados de la meseta, de inclinación de la meseta, y en el quirófano tenemos que usar una medición de este tipo, que es una medición lineal, o esto está bien también, que es una caliper de oftalmología, que está bien porque es útil, es cómodo para tomar esta medición. Y esta medición, por supuesto, es una medición lineal. Decimos que en principio no va a cambiar muchísimo porque el arco de circunferencia, a pesar del hecho que una medición lineal no puede ser la medición de un arco de círculo, de circunferencia, pero decimos que el tamaño de este arco de circunferencia es tan pequeño que al final la diferencia con la medición lineal no es realmente significativa, ¿vale? Por lo cual, realmente yo creo que para muchos años esto se hizo sin tener consecuencias feas, ¿vale? Esto es correcto. Las mediciones en la XTPDO se hacen con las mediciones de los ángulos, por lo cual esto lo vamos mirando en unos minutos en la técnica cirúrgica paso a paso, pero decimos que cómo se miden los ángulos con un medidor de ángulos, con un goniómetro, y esto es el goniómetro intraoperatorio que vamos usando. Y esto lo miramos de manera detallada en unos minutos, pero el concepto es, con este goniómetro intraoperatorio, vamos midiendo los ángulos que queremos quitar desde esa meseta, por lo cual, si yo tengo una meseta con un ángulo de 25 grados y quiero llevarla a los 5, voy midiendo 20. ¿Por qué? Porque esos son los ángulos que les voy quitando, ¿vale? Por lo cual, si le quito 20, espero que al final la meseta se quede a los 5, que es el ángulo que quiero. Vale. Podemos confiar en eso. Después de un par de años de experiencias personales, os contesto que sí, pero ahora mismo hay un estudio biomecánico en progreso, por lo cual lo vamos mirando al final del estudio biomecánico, que nos va a dar datos más concretos y más confiables de estos. Tenemos unos 30 segundos de publicidad y en 30 segundos volvemos para seguir con el webinar. En 30 segundos. Vale, muy bien. Seguimos con el programa del webinar. Ok. ¿Cuáles son las herramientas y mediciones concretas preoperatorias? Las mediciones, por supuesto, son importantes, ¿vale? Porque necesitamos conocer en el quirófano cuánto tenemos que corregir la rotación de la meseta. Las herramientas concretas realmente son muy pocas. Tenemos una pinza de compresión que está concretamente desarrollada para hacer este tipo de corrección girando la placa, pero se puede cambiar sin problema con pinzas de reducción ósea
que yo creo todo el mundo tiene en el quirófano, ¿vale? Por lo cual no es realmente muy complicado. Por supuesto, las placas, ahora mismo solo tenemos 2 tamaños, pero vamos desarrollando los otros tamaños a pesar de unos asuntos. El goniómetro, la guía intraoperatoria y tornillos corticales y tornillos bloqueados. Estos tornillos son sintes, por lo cual, sintes compatibles. Por lo cual, por supuesto, quien ya tiene el sistema sintes de tornillos, brocas y todo, puede usar este sistema sin comprar tornillos nuevos o sistemas nuevos, ¿vale? El estudio radiográfico, el posicionamiento estándar que he usado para muchísimos años es el posicionamiento slocum, es decir, rodilla a los 90 grados. Con cóndilos femorales superpuestos. ¿Es realmente imprescindible sacar esta placa con cóndilos superpuestos? No, pero lo que sí yo opino es imprescindible es hacerlo de manera previsible, de manera igual. Si todas las veces vamos cambiando la posición de la rodilla y vamos a cambiar la posición de los cóndilos, de la meseta y todo, al final, por supuesto, yo creo que vamos a tener muchas variables más de la que ya vamos teniendo, ¿vale? Por lo cual, mi sugerencia es acostumbrarse en mantener una posición del paciente que nos permita conseguir sacar la placa de manera previsible. Si es previsible, más o menos vamos adaptando nuestra experiencia y entendiendo si esa medición nos vale o si vamos a tener problemas. En la misma posición de la rodilla, vamos aplicando el test de la compresión tibial, ¿vale? Está flexionado el tarso y, por supuesto, podemos mirar aquí lo que ha pasado. Se ha subluxado la tibia cranealmente. Esta proyección es una proyección que a mí me gusta muchísimo para diferentes asuntos, para entenderla yo, para enseñarla a los dueños, que es algo, en mi experiencia, muy importante, porque esta es la proyección, es la imagen que le va aclarando a los dueños de lo que estamos hablando y por qué el procedimiento le va ayudando a su mascota para no tener este tipo de problema, ¿vale? Y las otras proyecciones que podemos conseguir no son todas imprescindibles, pero a mí me gustan bastante. Proyección extensa de la rodilla, esta es imprescindible si queremos hacer TTA. Os sabéis que yo hago técnicas distintas, ¿vale? TTA, TPLO, extracapsulare, esto es muy pendiente del tipo de paciente, del tipo de problema, del tipo de anatomía, otras variables de este tipo. Y siempre la proyección sagital, sobre todo cuando tenemos problema de deviaciones, subluxaciones o luxaciones rotulianas. Esta es imprescindible para entender la corrección que necesitamos darle. Esto no es el tema de esta tarde, pero decimos que este tipo de proyecciones son muy importantes para valorar lo que vamos planificando en el quirófano. Mi sensación, después de 25 años de este tipo de proyección, es que estamos demasiado acostumbrados a mirar la tibia de manera vertical. Yo no conozco a ninguna raza de perro que se pone con la extremidad en el suelo con la tibia vertical. Por lo cual, cuando oigo a alguien hablando de la inclinación caudal de la meseta tibial, esto no sé si realmente es verdadero, porque si vamos haciendo un posicionamiento fisiológico, esto es un pastor alemán,
y le he sacado esta proyección poniéndole la extremidad de una manera que podía ser la misma manera, con los mismos ángulos de una posición fisiológica en el suelo. Os podéis enterar que no tenemos ninguna inclinación caudal de la meseta tibial. No es verdadero, simplemente porque ningún perro va a poner la tibia de manera perfectamente vertical en el suelo, ¿vale? Por lo cual, esto puede ser un problema un poco como estamos acostumbrados en mirar a la tibia. Se puede valorar el test de compresión tibial aún con este posicionamiento, por lo cual, como queráis, esto simplemente es una manera para introducir un concepto que no me gusta mucho, hablar de tibias que tienen algo como si fuera una deformidad de la meseta tibial porque tienen un ángulo. Este ángulo yo creo que es muy fisiológico, ¿vale? Y, por supuesto, también la proyección sagital. Las mediciones preoperatorias son muy sencillas, pero es importante hacerla de manera previsible, de manera constante. Siempre cuando se sacan mediciones, se mide algo, en las placas tenemos que valorar la magnificación radiográfica, por lo cual necesitamos una referencia radiográfica. Esta bolita tiene que ser puesta al mismo nivel del hueso. ¿Por qué? Porque todas las mediciones lineales tienen que ser corregidas si yo tengo una magnificación. Yo conozco que esta bolita tiene un diámetro de 20 milímetros. Si al final la voy midiendo sobre la placa y me da una magnificación del 5%, esta magnificación del 5% tengo que valorarla sobre las mediciones lineales de todas las mediciones que voy tomando, ¿vale? Por supuesto, cuidado, porque este concepto no se va de ninguna manera aplicando los ángulos. Los ángulos son ángulos y no se cambian. Esto vale para la medición de las mediciones lineales. Perfecto. Por lo cual, empezamos midiendo el TPA. Vamos poniendo una línea, dibujando una línea a la extremidad craneal de la meseta y a la extremidad caudal de la meseta sin osteofitos. Si hay osteofitos, la vamos poniendo en lo que es el sitio más caudal de la meseta sin osteofitos. El eje largo de la tibia a través de las eminencias tibiales y al centro del astrágalo, la ortogonal a la eje largo de la tibia, y este ángulo es el ángulo del TPA, de la meseta tibial. Vale, esta es la primera medición. ¿Por qué? Porque aquí empezamos mirando cuánto tenemos que corregir. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Hay estudios que nos enseñan cómo cambiando el ángulo y la rotación de la rodilla hasta los 30 grados, que es algo brutal, es muchísimo este cambio, hasta los 30 grados, no hay cambio significativo del cálculo de la meseta tibial. Mi opinión personal es que esto no me gusta, por lo cual no me gusta sacar mediciones, medir ángulos sobre rodillas que están puestas de una manera lo que sea, ¿vale? Por lo cual, es verdadero, hay este estudio, yo no quiero decir que no es verdadero lo que dice este estudio, pero mi experiencia es tratáis quedarle lo más previsible, hacer la proyección, sacar las proyecciones de la manera más previsible que podáis, ¿vale? Esto es algo que yo creo es realmente importante, ¿vale? Por lo cual, ok, es verdadero, puede ser, pero no me gusta,
Si puedo hacerlo de manera muy constante, muy previsible, creo que es mucho mejor. Y hacer algo mejor, yo creo que es bueno, ¿vale? Después, si me equivoco, puede ser que este tema no me va a llevar a una condición de problemas muy feos, pero decimos que hacerlo mejor, para mí siempre es mejor que hacerlo peor. Vale, tenemos al final que elegir también la osteotomía. ¿Cuánto es el radio de la osteotomía? ¿Dónde la vamos a poner? Y en este sentido, mi experiencia es que no tiene sentido realmente hacer los cortes que se hacían en los primeros años 2000, es decir, muy largos, muy caudales, de manera, ¿no? Esos cortes que tenían esta dirección muy por abajo, etcétera. Pero tampoco me gusta muchísimo ahora. Veo cortes que son muy altos, muy estrechitos. El fragmento proximal realmente es muy pequeñito. Yo creo que esta es una manera de complicarse un poco la vida. Y tiene un riesgo técnico de complicación porque si hacemos el corte muy alto, el riesgo de dañar la arteria popltea es muy grande, ¿vale? Por lo cual, yo creo que hacer un corte que nos permita elegir un implante no demasiado pequeñito, que es otro tema de complicaciones y todo, es mejor. Lo que sí me gusta es, por ejemplo, mirar a la parte proximal de la cresta tibial y no me gustan los cortes que causan una cresta muy finita proximal y muy larga, ¿vale? Lo que sí me gusta es mirar a esta cresta que se va anchando de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque esta parte proximal de la cresta bastante ancha es algo que me parece que es una manera de tener una cresta bastante fuerte, ¿vale? Ok, por lo cual, centro de rotación, dibujar el círculo a nivel de la osteotomía deseada y adaptarlo a las hojas de cierre disponibles. ¿Qué quiero decir? Que si yo voy mirando este tipo de círculo y yo uso solo software para mediciones, uso MEC, por lo cual Oros o algo parecido. Hay software muy buenos, VPROP, otro software muy buenos para hacer esto. Me gustan, no siempre los necesito, decimos, pero lo que quiero decir es que si pongo este círculo, este es el círculo que más me gusta, y tengo al final un radio de 25, por supuesto no tengo una hoja de cierre de 25, voy a usar una 24. Si tengo una círculo con radio de 26 y con 2, no tengo la 26 con 2, voy a usar la 27. Otra manera de hacerlo es dibujar desde el principio el círculo de 24 o 27, lo que sea, 21, 30, lo que queráis, y adaptarlo a la imagen, a la placa. Por supuesto, en ese caso, tenéis que valorar también la magnificación, porque lo que vosotros dibujáis como 24, si tenéis una magnificación del 5%, del 10%, a pesar de la distancia entre el hueso y la placa radiológica, no es la misma medida, ¿me explico? Por lo cual, lo que opináis es 24 porque en la medición es correcto, al final realmente es un poco menos si no consideráis la magnificación, ¿vale? Por lo cual, cuidado a este tipo de detalle. A mí me gusta también realizar múltiples círculos si es necesario para valorar la mejor opción. Si tengo un círculo de este tipo, por lo cual puedo mirar
que el más pequeñito es bueno, pero para poner la placa que quiero ponerle es al límite, es un poco pequeño, lo puedo poner, pero no estoy tan seguro que se quede bien en este tipo de osteotomía, no me importa, le voy dibujando el círculo más grande. Si me gusta también, voy a usar el más grande para quedarme más tranquilo que en el quirófano puedo usar la placa que quiero ponerle. Y voy a medir la distancia entre el espacio articular y la cortical posterior de la tibia. En la mayoría de los casos, o en todos los casos, después que el centro de rotación está al centro de la rodilla, esta medición, por supuesto, es el radio de corte, el radio de la hoja de la sierra que vamos usando, ¿vale? Esto es normal. Y voy midiendo también la distancia desde la inserción del tendón rotuliano. Este blanquito aquí sobre la tibia es el área de inserción del tendón rotuliano y voy midiendo esta distancia. ¿Por qué? Porque la punta de la tuberosidad tibial es la referencia anatómica más sencilla que valorar en el quirófano. Es suficiente mover la piel para mirarla, por lo cual es una referencia muy importante para mí. Y si tenemos dos puntos, hay solo una circunferencia con ese radio que pueda quedar sobre los dos puntos. Y ahora lo miramos en un minuto. Por lo cual, las medidas preoperatorias son 4. El TPA, el radio de la osteotomía, la distancia de la línea articular con la cortical caudal de la tibia y la distancia de la inserción del tendón rotuliano desde la punta de la tuberosidad de la tuberosidad tibial, es decir, donde se va insertando el tendón rotuliano, ¿vale? Por lo cual, ahora, una vez que tenemos estas mediciones, ya listos, ¿vale? Por lo cual, estamos listos para el procedimiento. Posicionamiento del paciente. Yo siempre voy poniendo el paciente de espalda. La razón por la cual lo voy a poner de espalda, a pesar del hecho que podría ser más cómodo ponerlo en el lado para hacer el corte con la sierra perpendicular, pero este posicionamiento de espalda me da la opción de mirar al eje de la extremidad, ¿vale? Y esto para mí es muy importante, mirar al eje. Siempre, por supuesto, cuando tenemos deformidades, subluxaciones rotulias, luxaciones rotulias que tenemos que corregir. Pero decimos que a pesar de esto, me gusta también mirar que es mi procedimiento que no le va a causar una deformidad. No quiero mirar a un perro que no tenía luxación rotuliana antes del procedimiento y cuando estoy mirando cómo lo voy corrigiendo, puedo mirar que hay algo que no me gusta en la posición del pie, etcétera. Por lo cual esto me ayuda realmente en entender el eje de la extremidad. Esto para mí es muy importante. La extremidad contralateral está puesta en un soporte con la cola para no darme interferencia. Esta es la posición para la desinfección, por supuesto. Después le ponemos el paño y todo. ¿Y esto por qué es importante? Porque sobre todo en los perros mayores no me gusta hacerle una abducción violenta muy grande de la contralateral, porque si se ponen en una posición incómoda y quedan en esa posición incómoda para 2 horas, al final se pueden despertar con problemas de cadera, dolor de cadera, dolor de columna,
algo que no me gusta, ¿vale? Por lo cual, esta posición para mí es importante simplemente para que el paciente se quede cómodo. El abordaje quirúrgico es muy estándar, medial, cráneo medial, esto es un poco dependiente, pero lo que sí es una constante es valorar el ligamento colateral medial, que siempre tenemos que valorarlo porque es una referencia muy importante. Para mirarlo tenemos que levantar los tendones en la parte de inserción distal de gráciles semitendinosos, lo que Slocum ha llamado pes anserinus, pie de pata, ¿vale? De pato. ¿Vale? Que no es un término veterinario, es un término humano, ¿vale? Pero Slocum era hijo de un ortopedista humano, por lo cual ha usado este término en veterinaria también. ¿Por qué es tan importante el mirar al colateral medial? Porque podemos valorar y entender que a lo largo de donde se pone el colateral medial, allí hay el centro de rotación de la rodilla. Por lo cual, si yo le voy pinchando con una aguja de insulina a través del colateral medial dentro de la articulación, esta referencia para el centro de rotación podemos confiarla, ¿vale? Podemos confiarla. Algo que es muy importante es este. Este es el medial buttress, la fibrosis medial, que el 95% de los pacientes tienen como reactividad articular porque tienen esta enfermedad. ¿Esto por qué es importante? Porque todas las placas que no están concretamente hechas para este tipo de procedimiento, necesitamos mucho cuidado. Si vamos adaptando una placa que tiene agujeros ortogonales a la placa y la vamos doblando para que se adapte a este fibrosis medial, realmente lo que estamos haciendo es dirigir los tornillos hacia la articulación, por lo cual a menudo lo que usan las placas para hacer placas en T, placas en L, para hacer este tipo de tratamiento, si hacen esto, mucho cuidado, porque si no están correctamente doblada, la dirección de los tornillos puede ser algo que va a causar una complicación muy grave porque los tornillos pueden entrar en el espacio articular. Por lo cual, mi técnica es mirar al eje de la extremidad, ponerle la aguja de insulina a través del colateral medial en el espacio articular, y este es el centro de rotación de la rodilla, y unos milímetros por abajo le voy insertando una aguja de 1 milímetro. ¿Por qué 1 milímetro? Porque si quiero hacer una corrección, no necesito ponérsela de nuevo, sino doblarla. Y esta es la razón por la cual quiero que esta aguja esté paralela al suelo y perpendicular, al eje en esta dirección, ¿vale? Y esto me ayuda en entender cuál es la dirección, el plano de la osteotomía sin ángulos, ¿vale? Sin ángulos. Y esto significa que esta aguja al final no va a ser perpendicular a esta cara de la tibia, lo que ya hemos hablado al principio de la charla, ¿vale? No es perpendicular, tiene un ángulo, pero esto me va asegurando que este ángulo es el ángulo donde quiero que poner el plano de la osteotomía. Vamos eligiendo la posición y la dirección de la osteotomía. Esta es la aguja. Voy midiendo la distancia desde el centro de rotación a la cortical caudal de la tibia.
y con el electrobisturí le voy dando, la voy marcando un poco. No muchísimo, simplemente para entender exactamente el punto. Tengo la medición de la distancia entre la punta de la tuberosidad tibial y decimos la parte craneal dorsal de la tuberosidad, y este es el segundo punto con el bisturí, ¿vale? Si ya he elegido el radio de la hoja de la sierra, por lo cual he elegido la circunferencia, solo hay una circunferencia que puede pasar a través de estos dos puntos, por lo cual la posición de la hoja de la sierra es ya establecida. No puedo equivocarme, porque esos son los dos puntos donde tengo que pasar, por lo cual no tengo muchísimo problema en entender este tipo de posición. Usar o no la esponja caudal para la osteotomía. En general, aquí también hay artículos que demuestran cómo realmente la esponja no ayuda mucho, y realmente yo creo también que no va ayudando para prevenir el daño a la arteria poplitea, pero a menudo lo voy usando por otra razón, porque cuando la hoja de la sierra va vibrando en la parte caudal, a menudo me va un poco dañando los tejidos blandos, por lo cual la esponja un poco me va protegiendo este área caudal, ¿vale? Cuando no me gusta usarla, cuando me entero que la sierra va dañando y si hay fragmentos de la esponja, esto no me gusta, porque estos fragmentos, si se quedan dentro de la herida, por supuesto se pueden portar como cuerpos extraños, y esto por supuesto no es algo que no queremos hacer. La dirección de la osteotomía es muy importante, por lo cual voy mirando a la aguja de 1 milímetro y voy poniendo la hoja de la sierra en la misma dirección, en los dos puntos que ya he marcado, para hacer que a menudo en el pasado he tenido este tipo de, no lo puedo llamar un problema, porque al final realmente no era problema, pero este tipo de osteotomía, ¿vale? Esta dirección de la osteotomía. Y siempre me preguntaba por qué. Porque de manera espontánea, de manera intuitiva, ponía siempre la hoja de la sierra perpendicular al hueso. Y no es perpendicular aquí, porque la cara medial tiene un ángulo, por lo cual quiero ponerle el corte sobre un plano ortogonal, al eje largo, no ortogonal a la superficie de la tibia. Esta es la diferencia, ¿vale? Y esto es lo que me ayuda la aguja que he puesto aquí. Vale, ahora tenemos el segundo 30 segundos de publicidad. En 30 segundos vamos a volver para la charla. Gracias. Vale. Ok, la técnica ahora. Una vez que la osteotomía está hecha, voy mirando al
al arco de la circunferencia, ¿vale? Esto es el arco de la circunferencia. Y lo voy dividiendo en dos partes. Si esta es la mitad, voy a poner el primer tornillo con la placa simplemente adaptada, ¿eh? No voy a empujar, no voy a doblar, no voy a hacer nada. Apoyada sobre esta parte de la tibia y voy poniendo el primer agujero, voy a poner el primer agujero que siempre es en el agujero 2 de la placa, aquí, inmediatamente proximal, por supuesto, a la osteotomía y inmediatamente caudal. Por lo cual decimos que esta línea de la mitad del arco de la circunferencia me vale como orientación para poner hacer el primer agujero. Y después voy insertando el primer tornillo directamente, tornillo bloqueado, pero sin apretar. Por lo cual la cabeza del tornillo está sobresaliente y puedo todavía mover sin problema la placa. Vamos a elegir la guía intraoperatoria del tamaño correspondiente. La guía tiene este ganchito aquí, que voy a ponérselo por debajo de la cabeza del tornillo, ¿vale? Por lo cual se queda así. Y ahora voy a poner este brazo de la guía a lo largo del eje largo de la tibia, por lo cual está puesto en el eje largo de la tibia. Y lo voy estabilizando con una aguja de 1 milímetro en esta pequeñita ranura que tiene caudalmente al brazo de la guía. Y a la guía se queda estabilizada, ¿vale? Y ahora, si miráis, la placa tiene esta línea, ¿ok? En su cara, esta línea longitudinal en el eje largo de la placa. Por lo cual, ahora voy mirando esta línea sobre la placa, la voy poniendo en la correspondencia de los ángulos que quiero quitarle a esa meseta. Por lo cual, si tengo una meseta de 25 grados, voy a poner la línea de la placa sobre el 20. ¿Por qué? Porque le estoy quitando 20 grados, ¿vale? Y por lo cual le voy a poner esto sobre el 20 y cuando estoy contento de la posición, le voy insertando una aguja de 1,5 milímetros en este agujero aquí proximal en la placa. Y ya la placa no se mueve, no cambia su dirección. Y cuando estoy así, usando la guía para los tornillos, le voy poniendo la guía. Y aquí es muy importante entender que la placa ya está preparada, predispuesta para este tipo de procedimiento, por lo cual la guía tiene que ser enroscada dentro de la placa y no solo puesta, ¿vale? No enganchada, no bloqueada, sino enroscada. ¿Por qué? Porque el ángulo, la dirección, este ángulo que tiene la guía con respecto a la placa es imprescindible para no tener problema de los tornillos que entran en la articulación. Por lo cual, voy enroscando la guía y voy poniendo el segundo tornillo aquí. Cuando tenga los 2 tornillos, por supuesto, ya la placa no se puede cambiar de posición. Puedo retirar los
la aguja si me molesta, como interferencia, así, y ponerle el tercer tornillo proximal, apretando el primer, y ahora con la pinza de compresión voy apoyando esta parte, que es la parte plana, sobre la cara craneal de la placa, y esta parte que es con punta en la cara caudal de la tibia, de esta manera, ¿vale? Por lo cual, de manera muy progresiva, muy suave, voy haciendo la reducción hasta que la parte caudal de la placa se ponga con esta parte al nivel del agujerito de la aguja de estabilización de la guía. ¿Se puede hacer con la guía en posición? Sí, se puede hacer con la guía en posición, pero decimos que, por supuesto, si tenéis un poco de experiencia, después de 2-3 casos, ya la guía en este sentido no es fundamental, ¿vale? Por lo cual, como queráis. Pero decimos que se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Si durante la fase de rotación no tengo una compresión satisfactoria entre los dos fragmentos, le dejo la pinza que he girado y le pongo una pinza de reducción a puntas. La parte proximal, la punta proximal por encima de la parte caudal de la placa, y la parte distal en la parte distal de la cresta tibial. Cuando estoy contento de la reducción y contento de la posición de la placa, le voy a poner esta aguja de 1,5 en el agujero distal de la placa aquí, y la placa ya no se va a mover. Por lo cual, cuando está estabilizada, le vamos a poner el primer y único tornillo cortical. Esta placa, a diferencia de las placas de Sintes que tienen 2 tornillos corticales, solo tiene un tornillo cortical de compresión interfragmentaria y 2 tornillos bloqueados, ¿vale? Por lo cual le vamos a poner el tornillo cortical de compresión interfragmentaria, y al final, una vez que tenemos esta compresión, poner los 2 tornillos bloqueados distales. Es muy sencillo, es mecánica, no es algo realmente complicado, ¿vale? Mi sugerencia siempre es hacer una comparación entre la medida preoperatoria y postoperatoria, mismo caso, mismas proyecciones, por lo cual esto es lo que siempre me gusta hacer, y mirar si todo está, decimos, correspondiente a lo que espero mirar en este caso, para no tener problemas de otro tipo: la dirección de los tornillos, la dirección del eje, la posición de la rótula, todo lo que es el manejo estándar de estas condiciones, ¿vale? Cuidados, 2 palabras, no muchas, porque no es el tema concreto, pero decimos que de vez en cuando pasa que tenemos problemas de cuidados postoperatorios en pacientes. Yo creo que estas son lógicas muy, muy sencillas, ¿vale? Por lo cual, repetir la misma proyección radiográfica, ningún vendaje, analgesia multimodal, la explicación detallada al propietario de cómo gestionar su mascota y contacto con el propietario. Los puntos, hay estudios que demuestran, y la experiencia clínica también lo demuestra, que hacerle un vendaje no nos da ninguna ventaja. Por lo cual, estos problemas de hemorragia, de edema, de problemas, puede ser presente con vendajes, y de vez en cuando aún más con vendaje. ¿Por qué? Porque el vendaje se desliza, se va por abajo.
y le va a poner una pesado en un sitio distal de la extremidad que no es bueno, por lo cual yo siempre prefiero no ponerle nada, solo un poco de cinta adhesiva sobre la herida, ya está, ¿vale? Analgesia multimodal, lo que queráis, pero es importante que el paciente no tenga demasiado dolor postoperatorio, por lo cual lo que queráis, el protocolo con lo que estáis acostumbrados, hay muchos protocolos distintos, lo que os gusta mejor, ¿vale? Y siempre explicación detallada con informe postoperatorio para el dueño. El dueño tiene que firmar este tipo de información para que después no pueda comentaros, no entendí que tenía que hacer esto, ¿vale? Esto, en mi experiencia, es muy, muy importante. Comunicación con el dueño, correo, WhatsApp ahora. Por supuesto, si el dueño no usa de manera correcta esto y os va preguntando preguntas estúpidas, se puede aclarar cuál es la función de esta comunicación, diciéndole, mire, esta comunicación es algo para asuntos técnicos, no me pregunte otros asuntos no relacionados a esto, ¿vale? Pero decimos que esto a menudo es bastante cómodo porque el dueño lo hace de manera muy sencilla, ¿vale? Y al final, una palabra sobre la curva de aprendizaje. Yo tengo siempre que agradecer a todos que atienden a esto porque nosotros podemos mirar en esta, decimos, pirámide de aprendizaje que las técnicas de aprendizaje participantes, activas, son las que más nos dan informaciones y maneras de aprender, por lo cual la que tiene el más impacto es enseñar, ¿ok? Por lo cual siempre agradezco a los que atienden a este webinar porque es la manera que yo tengo para aprender mucho. Y si miramos a esta sentencia de Sócrates, esta es otra sugerencia muy lógica, muy sencilla, pero creo muy importante, ¿vale? Por lo cual tenemos que intentar hacer siempre mejor, hacer algo, ser críticos, mirar a lo que hacemos e intentarlo hacerlo mejor la próxima vez. Que después de 43 años de quirófano, os puedo decir que los casos donde he mirado a las placas postoperatorias y he pensado esto es exactamente como lo quería, son 10 casos, ¿vale? En 43 años. Esto es solo para decir como siempre hay unos detalles que pueden ser mejor, ¿vale? Ok, para preguntas del día siguiente estoy disponible, este es mi correo, os podéis contactar por correo y ahora si tenemos preguntas voy contestando en directo después de 30 segundos de publicidad. Gracias, en 30 segundos. Aquí estamos, os agradezco mucho para atender a este webinar y si tenéis preguntas, por supuesto podéis
ponerlas en la columna a la derecha y intentamos contestar si puedo, porque no siempre tengo las respuestas a todas las preguntas. ¿Hay alguien que está escribiendo? ¿Lo miramos? Ok, Armando dice, ¿cómo puedo ver de nuevo el webinar? En los próximos días, este webinar que está grabado, lo vamos subiendo a nuestro canal YouTube. Por lo cual, si miráis a nuestro canal YouTube, se puede mirar de nuevo. ¿Cómo marcaste el sitio de rotación distal? Ok, el sitio de rotación distal en el sentido, ok, yo marco el sitio del corte con 2 puntos, ¿vale? El primer punto es la distancia desde el centro de rotación, que es el nivel articular, y la cortical caudal de la tibia, ¿vale? Esto es el primer punto. El segundo punto es la distancia, mira, primer punto, desde el nivel articular, centro de rotación, cortical caudal de la tibia, ¿vale? Segundo punto, la distancia desde la punta de la tuberosidad tibial al círculo que he calculado y que elegí usar como radio de corte, ¿vale? Si tengo este punto y este punto, solo hay una circunferencia, por lo cual yo elegí usar una hoja de sierra de 24, ¿vale? Tengo la hoja en mi mano, he tomado estas mediciones, 1, 2 mediciones, le pongo la hoja aquí y solo esa circunferencia queda exactamente a través de los 2 puntos. Estos son los 2 puntos, ¿vale? No sé si entendí correctamente tu pregunta, pero estos son los 2 puntos para calcular la rotación. Para calcular la rotación, el monto de la rotación, el punto es un poco distinto. Voy a poner la línea que hay sobre la placa en correspondencia de los ángulos que le voy quitando a esa meseta. Por lo cual, yo tengo un ángulo de la meseta de 25. Quiero llevarla a los 5, ¿vale? Voy a poner esta línea, una vez que la guía intraoperatoria esté estabilizada con la aguja y con el ganchito en el primer tornillo, le voy a poner esta línea sobre los 20 grados de la guía, ¿vale? Una vez que tenga la placa en los 20 grados aquí, le voy bloqueando aquí la placa y le voy a poner el segundo tornillo. En ese momento, la placa está estabilizada, no puede cambiar su ángulo y le voy a poner, retiro la guía, pongo el tercer tornillo y le voy girando la placa con el hueso, por lo cual le voy quitando los 20 grados de la meseta tibial. Por lo cual, si tenía 25 y la placa empieza de 20, le voy quitando los 20, que significa se queda los 5. No sé si he contestado a tu pregunta. Ok. La pregunta es, una vez rotaste con el gonómetro y lo retiraste, ¿cómo marcas dónde colocar la aguja? Ok. Mira, la secuencia es esta, ¿no? Voy a poner la placa con un tornillo. El tornillo no está apretado. Voy a poner la guía
voy a poner la guía, puedo hacerlo de nuevo, ¿ok? De manera que lo miramos con las imágenes. Ok, si os miráis ya, el corte ya está hecho, ¿vale? Tengo este arco de circunferencia que es el corte de la tibia. Voy mirando la mitad de este arco y voy haciendo el primer agujero para ponerle el tornillo, por supuesto, con la broca. Se lo voy haciendo inmediatamente caudal y inmediatamente proximal de la osteotomía, inmediatamente caudal de la mitad de este arco y inmediatamente proximal de la línea de osteotomía. Ahora, tengo la guía con el gancho aquí. Este gancho se lo voy a poner por abajo de la cabeza del primer tornillo y todavía no está apretado, está todo flojo. Y ahora voy mirando y voy dirigiendo, orientando la guía con este brazo de la guía en el eje largo de la tibia, por lo cual decimos que esta parte de este brazo de la guía está al borde caudal, más o menos, de la tibia, ¿vale? Y ahora le voy estabilizando la guía porque no quiero que se mueva la guía, por lo cual le voy a poner esta aguja de 1 milímetro puesta en esta ranura de la guía. La guía ahora está bloqueada porque tiene esta aguja y el gancho aquí, por lo cual no se puede mover, ¿vale? Está estable. Vale, ahora, siempre con el ejemplo de los 25 grados. ¿Cómo puedo quitar tantos grados a esta meseta tibial para dejarla a los 5 grados finales, mirando a esta línea sobre la placa? A esta línea sobre la placa. Y mirando a este goniómetro. Si os miráis aquí, tengo 20 grados, ¿vale? Tengo todos grados, pero decimos los 20. Es mi referencia. Le voy a poner la línea de la placa sobre los 20 grados. Para que la placa no se mueva más, para que se quede en esa posición concreta, le voy poniendo esta aguja de 1,5 milímetros en el agujero que la placa tiene en la parte proximal. Y ahora no se puede cambiar de posición porque tiene un tornillo y una aguja. Y ahora voy a poner el segundo tornillo antes que mover cualquier cosa. Cualquiera. No voy a mover nada. Estoy siguiendo en el procedimiento. Y todavía la placa se queda con una orientación sobre los 20 grados de la guía. Una vez que tenga la placa bloqueada en la parte proximal, le puedo retirar la guía. O si queréis, le puedo dejar la guía y mover la placa por abajo de la guía. Es un poco más incómodo, pero se puede hacer. Las primeras veces, a menudo lo hacía. Y ahora no siento este tipo de problema. ¿Por qué? Porque mi referencia es el agujerito aquí de la bloqueo de la guía de antes, por lo cual mi referencia es llegar en este punto, hacerle la compresión de la placa para que se gire la placa con la parte proximal que está conectada, y cuando llegue en el sitio que quiero contra el agujerito, le pongo esta aguja de 1,5 milímetros aquí en este agujero distal de la placa para que se quede en el eje de la tibia. ¿Ok? Esto es la secuencia. Ok.
Vale, por lo cual, si esto es la secuencia, si no tenéis otras dudas, esta es la secuencia y no se va a mover, ¿eh? No se va a mover. Andrés Guedes Glés, no usas Agura para realizar la rotación del fragmento proximal ni tampoco para fijarlo y evitar que rote, lo consigue por medio de guía intraoperatoria. No, la rotación la consigo por medio de la placa. La placa está puesta con un ángulo. La placa tiene un ángulo, ¿vale? Con respecto, ya tengo, imagínate como si tuviera la osteotomía hecha aquí. La placa no está puesta ya en el eje largo de la tibia, sino está puesta con un ángulo. Este ángulo es lo que he medido gracias a la guía intraoperatoria, como te expliqué antes. Y ahora que tengo la placa con un ángulo respecto al eje largo, con la pinza de compresión, le voy girando la placa, pero girando la placa, una vez que esta placa esté fijada con 3 tornillos bloqueados a la parte proximal de la tibia, significa girarle la tibia también, ¿vale? Y esta es como le voy girando, por lo cual no necesito agujas para hacer la rotación de la tibia, porque es la placa que va girando la tibia. Y es mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque un clavo es un punto de toma en el hueso. 3 tornillos bloqueados son mucho más fuertes, la giran mucho mejor, es mucho más estable, ¿vale? Vale, por lo cual, si todo está claro, si tenéis dudas me podéis enviar un correo, ¿vale? Porque quiero, por supuesto, que la técnica esté lo más clara que es posible. Pero decimos que vamos subiendo este webinar a nuestro canal YouTube en los próximos días. Si tenéis dudas me podéis enviar correo y lo hablamos, ¿vale? No creo que es algo que vaya revolucionando la veterinaria mundial, pero es algo que no hay hasta ahora, ¿vale? Por lo cual es una manera diferente para hacer una cosa y a mí, por supuesto, me gusta, pero decimos que la razón por la cual me gusta es que, tú sabes, todos los niños son buenos para sus padres, ¿no? Y esto es mi hija, por lo cual me gusta. Para qué rangos de pelo funciona la guía. Hay 2 guías hasta ahora, la mediana y la grande, que se usan para las placas de tamaño correspondiente. Ahora estamos desarrollando la serie de las pequeñitas y van a tener una aguja, una guía, decimos, un poco más pequeñita. Esto es, ¿ok? Francesco Poerio, grazie per i tuoi apprezzamenti che sono sempre molto graditi. Vale, chicos, creo que ya está. Si no hay otras preguntas, nos despedimos. Y creo que esto es simplemente un principio, ¿no? Esto es algo, una idea, es algo así, para decir, es algo que me gusta, pero miramos desde hasta qué punto se puede llegar. Y, por supuesto, el tema del coste, porque estos son implantes bastante baratos y esto para mí es otro tema que es importante porque en veterinaria, por supuesto, puede ser algo magnífico, estupendo, pero si costa demasiado, al final no me dejan, por lo cual es otro tema, ¿vale? Un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.